Hola, hola, bienvenidos a la lección 2.3, caracterización de los ángulos correspondientes, lección de la unidad número 4, página número 99 en sus libros de textos, octavo grado. Muy bien, tenemos el problema inicial, nos dice construye dos rectas paralelas L y M. Traza una secante. ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? Se trazan las paralelas haciendo uso de las escuadras como acá se observa en el paso 1 y en el paso 2 se traza la recta secante a las paralelas que se han construido. Con el transportador se miden los ángulos. Vea, aquí pasa con las rectas paralelas cortadas por una secante pasa algo bien curioso. Y es que, por ejemplo, estos ángulos son ángulos correspondientes y son iguales. Estos ángulos, miren, también son ángulos correspondientes y son iguales. Ángulos correspondientes y son iguales. Ángulos correspondientes y son iguales. Y en la conclusión nos dicen, si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los ángulos correspondientes son iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario, es decir, si los ángulos correspondientes que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Y observamos que nos dicen, dado que L es paralela a M, mire, este símbolo, estas dos rayitas que podemos observar verticales una a continuación de la otra, quiere decir paralela. L es paralela a M, la recta L es paralela a la recta M. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Bueno, cuando todos sus puntos están a la misma distancia, ¿verdad? Esas dos rectas, por más que se prolonguen, por más que se alarguen, nunca se van a cortar, ¿sí? Nunca se van a juntar. Entonces, estas rectas guardan la misma distancia en todos sus puntos, ¿sí? Entonces, tenemos ahí rectas paralelas. Nos dicen, y la medida del ángulo A es igual a 60. Acá podemos observar que la medida del ángulo A es 60. Determina la medida de los ángulos restantes. Bueno, tenemos nosotros que el ángulo A con el ángulo D, todo esto suma 180 grados. Entonces, si nosotros a 180 le restamos 60, ¿sí? Eso nos va a dar 120. Mire, aquí tenemos, por ser suplementarios, ¿sí? A más D más 60, eso nos da 180. Entonces, estos ángulos son suplementarios. Al despejar nosotros la D, es decir, encontramos acá el valor de 120. D es igual a 120. Ya tenemos D. Ahora observemos algo. Este ángulo C con este ángulo A son opuestos por el vértice, así que por lo tanto son iguales. El ángulo D con el ángulo B son opuestos por el vértice y por lo tanto son iguales. Miren, eso nos dicen acá en el libro, por ser opuestos por el vértice. Tenemos también que el ángulo E con el ángulo A son correspondientes y por lo que nosotros leímos acá en la conclusión, sabemos que los ángulos correspondientes entre las paralelas son iguales. Entonces el ángulo E es igual al ángulo A, igual a 60. Lo mismo pasa con el ángulo G, es igual al ángulo C, son correspondientes. Y ya encontramos el valor de C, ¿verdad? El C vale 60, entonces el ángulo G con el ángulo C son iguales y valen 60 grados. Luego tenemos el B con el F, son correspondientes. Y ya definimos que el ángulo B, mire, vale 120, ¿verdad? 120 grados, acá lo tenemos. Entonces, el ángulo B y el ángulo D valían 120. Entonces, si B y F son correspondientes y son iguales, entonces F también vale 120. El H es igual al D y D, pues ya sabíamos también que valía 120. El D es correspondiente con H y también tienen una medida de 120 por ser correspondientes. Vea cómo se va utilizando lo que vamos viendo en las lecciones anteriores también. Vamos a la sección de lapicito. Dado que L es paralela con M, determine el valor de X. Si este ángulo mide 50, X, ¿cómo es con respecto a este ángulo? Miren, son correspondientes.
Entonces, X es igual a 50 grados. Y eso sucede por ser correspondiente entre paralelas. Y esa es la respuesta. X es igual a 50 por ser correspondiente entre paralelas. Veamos el B. Tenemos 105 y tenemos X. Tenemos las dos rectas, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos, ¿ve? Este ángulo son alternos externos, ¿sí? Entonces, este ángulo con este también mide pues 105 grados. Lo podemos determinar de esta manera. Nosotros sabemos de que este ángulo que está acá, ¿sí? Mide 105. El correspondiente, dado que en la conclusión nos mencionan que los ángulos correspondientes pues son iguales entre paralelas, acá tenemos 105 y 105. Pero este ángulo con este son opuestos por el vértice, ¿sí? Por lo tanto, X es igual a 105. Eso también lo vamos a escribir, ¿verdad? Vamos a decir que pues X es igual a 105 por ser alternos externos, ¿verdad? Estos ángulos también son iguales entre paralelas, ¿sí? Bueno, chicos, acá tenemos la solución de lo que es la lección 2.2. De lección 2.3, perdón, caracterización de los ángulos correspondientes, página número 99. Le invito a trabajar en su libro de ejercicios y cualquier duda, chicos, hacerla. Muchas gracias por su atención.